Paz a vosotros, hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León Velázquez, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y continuando con el eslogan de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, estamos viendo el subtema preparativos para la venida del Mesías. Y en esta ocasión, el día de hoy, 25 de enero del 2025, nos corresponde estudiar el tema la tentación de Jesús, victorioso en todo. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Padre bondadoso que moras en lo alto de los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. En esta hora, Señor, nuevamente nos ponemos delante de tu presencia para agradecerte infinitamente por cada una de las bendiciones que a cada momento recibimos, Padre, aún sin merecer. En este momento, Señor, pedimos tu dirección para poder estudiar este tema, Padre, y para que podamos obtener enseñanza, Señor, de cómo fue tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Gracias, Padre, porque mediante ello podemos aprender y podemos seguir esas pisadas de nuestro Maestro Jesucristo. Gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a basar nuestro tema en el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Le voy a dar lectura. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Como pudimos ver, hermanos, en esta lectura, vamos a estudiar detenidamente acerca de la tentación de Jesús. Y nos podemos hacer una pregunta, hermanos: ¿cómo es que el Hijo de Dios, siendo hijo, verdad, de nuestro Padre Celestial, cómo es que Él pudo ser tentado también? Él fue tentado. Y podemos decir, y ahora nosotros como seres humanos, también somos tentados, hermanos. Pero vamos a ver aquí detenidamente cómo Jesucristo pudo vencer a estas tentaciones. ¿Por qué fue tentado Jesús ahora? El tema pasado fue acerca del bautismo de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, había pasado enseguida de su bautismo una experiencia decisiva, y justo antes de lanzar su ministerio, y llegó esta tentación. ¿Será que había un motivo primordial? Jesucristo estaba por lanzar su ministerio, un ministerio increíble que determinaría el destino eterno de cada persona que había vivido o que viviría. El peso de su importancia, la necesidad de la preparación personal y la necesidad de tener el plan correcto lo estaban presionando. Jesucristo tenía que estar preparado, tanto mental, espiritual y físicamente. Pero ¿cómo, hermanos? ¿De qué forma? ¿Cómo podía prepararse a sí mismo? Había una sola forma,
Tenía que estar a solas con Dios y sujetarse a Él. Tenía que lograr un control completo sobre su cuerpo y espíritu. Tenía que apartarse totalmente del mundo. Y esta no fue la única ocasión. En muchas ocasiones hemos leído, hemos escuchado que Jesús siempre se apartaba, se iba a lugares solo, a pasar un tiempo en oración, en comunión con su Padre. Se iba al desierto, se iba a los montes, y ahí se la pasaba, y no era un momento, eran horas que él estaba en comunión con su Padre. Es esto lo que Jesús hizo. Fue llevado por el Espíritu a apartarse de toda comida y de toda otra cosa. Y fueron durante 40 días con sus noches, que estuvo a solas con su Padre. Su actitud era totalmente honesta e intensa en cuanto al ministerio que estaba por comenzar. Pensemos, hermanos, qué tanto pudo haber hecho Jesús en ese tiempo. Él estuvo en oración, él estuvo meditando, pensando en las Escrituras, planificando, porque tenía una responsabilidad tan pesada, y toda la atención y el peso y el trabajo de la misma lo presionaban intensamente sobre él. Imagínese la tensión y el peso presionando contra su cuerpo. Él oró, él le rogó a Dios, le pidió, se quebrantó, lloró, imploró fuerza y resistencia para soportar todos los ataques que sufriría en los próximos años. La preparación continuó durante 40 días y noches. Una vez que Jesús hubo elaborado el plan necesario para lanzar su ministerio, y cuando hubo recibido la necesaria fuerza para proseguir, le faltaba solamente una cosa en su preparación personal. ¿Y cuál era? Tenía que confrontar las tentaciones que lo atacarían durante los próximos años. El vencer las tentaciones que le esperaban completaría su preparación, de modo que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a ver aquí y vamos a dividirlo, ¿verdad? El número 1, la tentación de Jesús, como lo vimos en el verso 1. Número 2, la tentación 1, que era probar su deidad usando su poder para fines personales. La tentación 2, probar su deidad mediante lo espectacular. Tentación 3, probar su deidad mediante un compromiso. Y por último, la conclusión, la victoria triunfal. Cuando Jesucristo fue tentado, hermanos, en esta ocasión, no fue la única vez. Satanás en otras ocasiones ya lo había tentado. Una vez por medio de Pedro. En Mateo 16:23 dice, Satanás tentó a Jesús por medio de Pedro, cuando éste quiso alejarlo de la cruz. Entonces vemos que no fue la única ocasión. También cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, fue allí donde Satanás también hizo un último gran esfuerzo para alejar a Cristo de la cruz. En las Escrituras dice que el diablo anda como león rugiente, hermanos, buscando a quien devorar. Es el trabajo del diablo, es lo que él hace. Y lo hace con los hijos de Dios. No lo hace con las personas del mundo, porque pues las personas del mundo ya lo están sirviendo a él automáticamente. Si no le sirven a Dios, le sirven al diablo. Entonces podemos decir que el diablo sabe exactamente dónde tentar a una persona. Lo puede tentar en el desierto. ¿Y cómo es estar en el desierto? Es cuando una persona carece de pan, cuando está en verdadera necesidad. Esta es la tentación que apela a los deseos de la carne. Número 2, sobre el pináculo, cuando una persona se encuentra ante las multitudes. Es la tentación que apela al orgullo, el orgullo de la vida, que es la fama. Y el número 3, sobre la alta montaña,
Cuando una persona ve lo que puede obtener, a veces en forma legítimamente, a veces solo como un deseo, es la tentación que apela a la avaricia de los ojos. Jesucristo fue tentado 3 veces por el diablo, hermanos, en esta ocasión. Fue tentado a probar que era el Hijo de Dios. ¿Qué había de malo en probar su deidad? El camino de Dios no son las pruebas. El camino de Dios es la fe. No son las pruebas lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es fe. Dios quiere que le confíen y amen. Quiere ser amado sinceramente, no por la fuerza, no porque alguien se sienta obligado por pruebas irrefutables. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesucristo, hermanos, ha venido para establecer y construir el camino de la fe. Por eso Jesucristo tuvo que rechazar todo aquello que apartaría a la gente de la vida de fe. Notemos que estas 3 tentaciones en su totalidad tenían que ver con los sentidos del hombre y no con el mundo físico. Si Cristo hubiera querido, Él pudo haber convertido las piedras en pan, hermanos, porque sí lo podía hacer, Él podía hacer milagros. Pero si lo hacía, era obedecer al diablo. La tentación de Jesús. 3 hechos tienen que destacarse en la tentación de Jesús. Número 1. Jesús fue tentado inmediatamente después de su bautismo. Esto lo muestra la palabra entonces. Los 3 evangelios destacan este hecho. Los que hemos sido bautizados, hermanos, hemos tenido esa experiencia tan hermosa, ¿verdad? Después de salir de las aguas, cómo nos sentimos. Es una experiencia tan maravillosa, muy especial con Dios. Y Jesucristo apenas había sido bautizado. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente después lo atacó el diablo. Número 2. Jesús fue la única persona que sabía de las tentaciones. Fue la única persona que estuvo allí. Lo que registraron los escritores del Evangelio es lo que Él compartió con ellos. Inmediatamente después de que Él regresó, ¿verdad?, con sus discípulos, Jesucristo les compartió todo lo que había vivido durante ese tiempo en el desierto y cómo fue tentado. Número 3. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por 3 motivos. Inciso A, para aprender obediencia, el control de su cuerpo, mente y espíritu. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué nos está enseñando aquí, hermanos? A ser obedientes solamente al Padre. El número B, o inciso B, para asegurar justicia, la perfección y pureza ideal para el hombre. Segunda de Corintios 5:21 dice, así que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Inciso C, para experimentar todas las debilidades de la vida humana, de manera de poder socorrer el hombre. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al discutir la tentación es importante recordar que Dios no tienta a nadie. Dios permite que el hombre sea tentado por el mismo motivo que permitió que Cristo fuera tentado. Dios permite que el hombre sea tentado. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué Dios permite que seamos tentados? Bueno, número 1, lo permite ahí Dios prueba nuestra fe. También somos tentados, o Dios permite que seamos tentados para fortalecernos y para prepararnos, ¿verdad? Para que tengamos mayores responsabilidades. Y número 3, para mostrar la misericordia, gracia y el poder de Dios en la vida humana.
Hay tiempos especiales en que la comunión con Dios es absolutamente esencial. Después de una experiencia decisiva, imagínense el bautizo, antes de un tiempo de gran prueba y tentación, note que Jesús pasó 40 días a solas con Dios antes que viniera el tentador. Periodos de gran servicio a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, apartamos tiempo para Dios? ¿Estamos dando todo el tiempo necesario a Dios o solamente le estamos dejando? A lo mejor se escucha mal, pero le estamos dando las sobras, lo que nos sobra. Si me da tiempo, voy a la iglesia. Si me da tiempo, voy a visitar. Si me da tiempo, voy a ayudar. Aquí podemos hacernos estas preguntas, hermanos. Jesús lo daba todo su tiempo. Imagínense ir al desierto 40 días, a pasar, a orar, a estar en comunión con su Padre, a prepararse espiritualmente, a fortalecerse. El diablo ataca en todas y en cualquier parte, hermanos. En cualquier parte donde estemos, el diablo nos va a atacar. Muchas veces decimos, ¿y qué más ataca el diablo cuando queremos estar más entregados a Dios, cuando leemos más la Biblia, cuando le obedecemos más? Es cuando más nos ataca el diablo. Pero también nos puede atacar en momentos de debilidad, cuando ya no queremos estudiar la Biblia, cuando ya no queremos obedecer a Dios. Es donde también aparece el diablo para tentarnos. En la primera tentación, la tentación de Cristo fue probar su deidad, usando su poder para propósitos personales. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios, es decir, de asegurarse la lealtad de los hombres mediante dos hechos. Cristo fue tentado a usar su propio poder para satisfacer una necesidad tanto personal como universal, que era el hambre. Tenía hambre, y su hambre era asunto crítico. Imagínense, no había comido en 40 días. El diablo lo tentó a crear pan y alimentarse a sí mismo. Y en esta sugerencia estaba oculta la idea de poder alimentar al mundo y comprobar que era el Hijo de Dios. De esta manera podía asegurar lo que procuraba, la lealtad y adoración de los hombres. La gente correría para servir a cualquier Mesías que pudiera satisfacer sus necesidades físicas y materiales. Jesucristo fue tentado a confiar en sí mismo, no en Dios, y de escoger otro camino que el camino de Dios. El camino de Dios era la fe, que incluía tiempo para sufrir, las pruebas de la vida y después la cruz. El diablo estaba diciendo, confía en ti mismo, toma una ruta más corta, aliméntate a ti mismo y al mundo. Tus necesidades pueden ser satisfechas, puedes tener inmediatamente la lealtad de la gente. En la segunda tentación, aquí fue probado su deidad mediante lo espectacular. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios mediante otros dos actos. Cristo fue tentado a probar a Dios, fue tentado a hacer algo espectacular. Debía saltar desde el pináculo del templo y dejar que Dios envíe sus ángeles para atajarlo en medio del aire y asentarlo suavemente en el suelo, puesto que él era el Hijo único de Dios. Los adoradores en el templo, al ver un acontecimiento tan espectacular, lo aceptarían y lo proclamarían Hijo de Dios. Pero hay dos equivocaciones en este razonamiento. Dios no debe ser probado. No se debe conjeturar o tomar ventajas o usar mal la voluntad, el poder, la protección de Dios. Dios no debe ser probado o examinado. Dios debe ser confiado, su voluntad y su palabra deben ser confiados y obedecidos, así como están
todo será hecho tal como Él dice. Hay que confiar en Dios, no en lo espectacular. Dios quiere que la gente crea en Él porque lo ama como su Padre, no por causa de eventos y acontecimientos, sean ellos espectaculares o comunes. Y la tercera tentación era probar su deidad entrando en un acuerdo. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios mediante un acuerdo. Cristo fue tentado a comprometer su ministerio y su misión. Fue tentado a asegurarse el mundo sin la cruz, sin pagar el precio. Fue tentado a escoger otro camino en vez del camino de Dios, a lograr su propósito con otros medios. Fue atraído a usar los medios equivocados para alcanzar la soberanía universal. Si se inclinaba y adoraba al diablo, los reinos del mundo y la lealtad de la gente serían de él. Cristo fue tentado a comprometer su vida y su lealtad. Fue tentado a cambiar de lealtad. Se le ofreció el mundo y el liderazgo soberano del mundo si hacía una sola cosa, adorar al diablo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo fue tentado a permitir que el mundo, el hombre incluido, siga siendo corruptible y moribundo, sin esperanza de vida eterna con Dios. Fue una tentación de dejar que el mundo siga como está y a permitir que el diablo continúe su obra en el mundo, a efectos de frustrar el plan eterno de Dios para con él. Vemos, hermanos, de qué manera llegó Satanás a tentar al Hijo de Dios. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta última tentación, el propio Satanás quería que Jesús lo adorara, que se inclinara a él. Pero vemos, hermanos, cómo en la lectura, cómo Jesús, cómo se defendía con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios, porque le decía y conocía, cuando le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo sabía cómo defenderse. Él estaba lleno del Espíritu Santo, por eso no cayó en las tentaciones. ¿Hasta dónde llegó el diablo, verdad? A querer que Jesucristo, al verlo a lo mejor con hambre, al ver que había pasado solo estos 40 días, a lo mejor él pensó que iba a ser fácil. Pero no, vemos cómo el Hijo de Dios pudo resistir porque estaba tomado de la mano de Dios, porque tenía fe, porque verdaderamente él había creído en las promesas de su Padre y porque estaba en constante comunión en la lectura, él sabía de las Escrituras. Satanás, hoy en día, hermanos, nos puede tentar en cualquier momento y en cualquier lugar. Él está viendo un momento oportuno y como ya lo mencionábamos, muchas veces cuando decimos a veces, cuando más estamos cerca de Dios, cuando más estamos en comunión con Dios, cuando más le servimos, es cuando vienen las tentaciones. Pero también cuando nos alejamos o cuando decimos después, también es cuando puede llegar la tentación. Y el diablo, hermanos, sabe exactamente dónde tentar a una persona. Puede ser en el desierto, que es cuando una persona carece de pan, cuando está en verdadera necesidad. Esa es la tentación que apela a los deseos de la carne. Cuando está sobre el pináculo, cuando una persona se encuentra ante la multitud, esa tentación que apela al orgullo de la vida, que es la fama. Cuando está sobre la alta montaña,
Cuando una persona ve lo que puede obtener, a veces en forma legítimamente, a veces solo como un deseo, es la tentación que apela a la avaricia de los ojos. La victoria triunfal, Cristo resistió la tentación de la única manera posible, haciendo exactamente lo que la palabra de Dios decía. Él simplemente obedeció a Dios, por eso nunca salió fuera de la voluntad de Dios. El diablo en ese momento fue derrotado y la tentación y el pecado fueron conquistados. Colosenses 2:15 dice: y despojaos a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor nunca nos va a dejar solos, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros si estamos llenos de Él. Si estamos caminando con Él, vamos a resistir. Satanás nos puede ofrecer tantas cosas, sobre todo en este tiempo, hermanos. Cosas que nos atraen. Ahorita con la tecnología nos atrapa, nos puede atrapar en cualquier cosa. A lo mejor cosas que se ven muy bonitas, muy brillosas, de hermosos colores. De esa forma nos puede atrapar. Pero hemos visto cómo Jesucristo pudo resistir. ¿Pero a base de qué? A base de oración, a base de pasar a solas con Dios, a base de estudiar las Escrituras, a base de obedecerle, ¿verdad?, lo que Él quiere que hagamos. De esa forma vamos a poder resistir al enemigo y vamos a vencer. Vamos a tener también nosotros una victoria triunfal como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pues esta ha sido la reflexión, hermanos, de la tentación de Jesús, cómo Él pudo, ¿verdad?, cómo Él pudo soportar estas tentaciones y las enseñanzas que nos da a través de esta lectura. Paz a vosotros, hermanos. Dios los bendiga.